algo que va mucho en relación con la necesidad y las carencias que en muchas ocasiones tenemos. No sé cuántos os reconocéis como gente débil, como gente carente, como gente que todavía no estamos completos, pero yo en esta mañana quiero sentirme e identificarme con esa necesidad y con esas carencias y con esa debilidad y con esos temores que muchas veces es imposible no tenerlos. Porque somos gente influenciadora e influenciados. No sé si estáis de acuerdo con eso. Pero viendo el otro día una película que me gustó mucho, había un chaval que jugaba al baloncesto y alguien lo vio y quería contratarlo para que jugara en la NBA. Y fue todo un trabajo de introducirlo, enseñarle cosas, enseñarle formación, pero a la vez era un chaval que se dejaba mucho influenciar por lo que había alrededor de él. Y yo creo que vivimos un tiempo, vivimos unas circunstancias, tanto políticas, sociales y de todos los índoles, en los cuales es muy difícil no sentirse influenciado por lo que oímos, escuchamos o vemos. Somos gente que en alguna manera somos afectados por todo lo que oímos, todo lo que escuchamos, todo lo que nos rodea. Y eso a veces nos convierte en gente débil, porque cuanto más débiles estamos y estamos, más carentes estamos de fuerza para decir no a aquellas cosas que vienen a poder o a posarse o a ser parte de nuestra vida. Y cuando tú estás débil, cualquier situación que venga de fuera es capaz de abordarte y poder influenciarte de manera negativa. Por eso yo en esta mañana me quiero reconocer como una persona débil, llena de temores, llena de, ¿por qué no decirlo?, miedos, a veces llena de incertidumbres. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tengo una necesidad, y ojalá tú también la tengas en tu corazón, de que algo fuerte se asiente en mi vida y me dé la dirección que necesito para poder, en alguna forma, tener una autodefensa de aquellas cosas que me quieren influenciar. Y no hay ninguna otra cosa que a mí me dé más garantía que la palabra de Dios, es decir, la Biblia. La Biblia como elemento orientador, como elemento de consejero, como la guía de aquellas cosas que pueden romper con la monotonía, que pueden romper con la influencia que continuamente nos aborda. Es a veces patético poder escuchar una cadena de radio o poder leer un periódico o ver un programa en televisión que tú no distingas la intencionalidad de influenciarte con aquello que te quieren comunicar. Es que se le ve marcado, ¿no? Entonces, frente a ese tipo de intenciones, frente a ese tipo de argumentos que en alguna forma tienen la intencionalidad de poder formar una sociedad, de poder influenciarte, de poder, en alguna manera, reubicarte y que tú tomes una determinación frente a ideas políticas, sociales o de maneras de vida. Eso está de manera continua ahí. Ahora, frente a ese tipo de circunstancias, cuando nos pilla en una debilidad de carácter, cuando nos pilla en unas carencias de formación, cuando no estamos educados frente a todo ese tipo de cosas, somos todavía mucho más vulnerables que lo que nosotros podemos pensar, porque vamos a estar siempre sujetos y pendientes de lo que este tipo de historias quieren provocar en nuestra vida. De ahí mi interés en que la Biblia pueda ser mi guía, mi consejera, la que me oriente frente a un montón de historias, ¿no? No sé, en muchas ocasiones, el concepto que nosotros tenemos de la Biblia, porque nosotros tenemos de la palabra o de la escritura o de las cosas de Dios, pero depende mucho del concepto que yo tenga de ese tipo de cosas para poder provocar en mí una autodefensa de aquellas cosas que quieren influenciarme de manera negativa, porque si somos equilibrados y maduros, lo mismo que política y socialmente y de
cualquier historia que podamos ver a través de la radio, de la televisión, oír en la radio o leer en un periódico, que todos tienen su intencionalidad. Todos. También la Biblia tiene su intencionalidad. Que no podemos evitar que el concepto y el contenido de la Biblia tiene la intencionalidad y el deseo y la preocupación de Dios por formar parte de nuestra vida. De ahí que nosotros podamos tener o debemos tener una idea clara, ¿qué es para mí la Biblia? Dice el Salmo muy famoso que conocemos, que la Biblia para él era una lámpara, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Para él significaba algo que le daba luz, que le daba en alguna manera esplendor y que le indicaba por dónde tenemos que hilar nuestra vida. Para nosotros hoy, ¿qué significa la palabra de Dios? Sabiendo la influencia que el resto de los conceptos del mundo tratan de hacer en nuestra vida, ¿qué poder de influencia tiene la Biblia en nuestra vida? ¿Hasta dónde llega esa intencionalidad de Dios de poder provocar en nosotros una forma de pensar, de vivir, de sentir y de ser diferente? Tiene la Biblia más capacidad, tiene más espacio en nuestra vida que todo lo que oímos, escuchamos y vemos en la calle, porque somos gente que puede influenciar y gente que suelen ser influenciados, ¿no? Entonces tenía aquí algunas reflexiones. ¿Hasta qué punto nosotros dejamos que la Biblia nos afecte y nos influencie? ¿Tiene un tope? ¿Tiene un límite? Es decir, llega un momento en que no le damos más cabida a la palabra y a la escritura en nuestro corazón que hasta donde yo quiero. O sea, para mí ese tipo de cosas, viendo el mundo donde nos desenvolvemos y nos vivimos, viendo un poco todo lo que hay alrededor nuestra, hasta qué punto tiene la Biblia como palabra de Dios influencia en nuestra vida. Hasta qué punto la intencionalidad de Dios le estamos permitiendo que llegue a lo más profundo de nuestro corazón y provoque realmente lo que Dios quiere. Porque como vamos a ver, la Biblia está escrita con una intención. Y está la mayoría de ellas reflejada a través de historias para que al haber que nosotros las leamos, las reflexionemos y las meditamos, provoquen en nosotros la intención por la cual está escrita. Porque la Biblia tiene la intención de estar escrita, pero tiene un propósito. No está escrita como un libro más. No está escrita para ocupar un espacio pequeño, está escrita para ocupar todo lo más central de nuestra vida. Para que a través de ella nosotros podamos tomar decisiones con respecto al orden, al diseño y al deseo de Dios. No nos podemos olvidar que hemos pasado de las tinieblas a la luz. No, de eso no nos podemos olvidar, porque estamos viviendo en el reino de la luz, donde Dios provoca y hace su intención. No sé cuántas veces nosotros podemos pensar que en la Biblia nosotros muchas veces cuando queremos verla de manera teológica y sacarle las comas y los acentos y analizar palabra por palabra, podemos cometer muchos errores y podemos cometer muchos fallos. Pero para mí entender la Biblia como el argumento principal que me enseña cómo es Dios y el carácter de Dios. Cómo la Biblia está escrita para enseñarnos quién es Dios de verdad y cómo se manifiesta Dios y cuál es el deseo de Dios. Para que cuando yo entienda el sentimiento, el deseo y el corazón de Dios, solamente con estar cerca de Él, sirva para influenciar mi vida. De manera inconsciente, nosotros somos influenciados y guiados por un montón de noticias y de historias. ¿Por qué no dejarnos influenciar por Dios? Cuando tiene la
idea más sana, más honesta y más íntegra de provocar bienestar en nuestra vida. Pero sin embargo a veces nos resistimos. Es decir, la Biblia tiene la intención de que podamos conocer el carácter de Dios. ¿Sí estáis de acuerdo? Pero yo más que profundizar muchas veces de manera teológica, que no soy el mejor ni el más indicado, no puedo dejar de reflexionar que yo soy lo que veo, lo que escucho y con quien me junto. Yo soy lo que veo. Es decir, depende de lo que yo vea, depende de lo que yo escuche, depende de dónde gaste mi tiempo, eso va a formar lo que yo soy. Y voy a dejarme influenciar y voy a dejarme llevar por todo lo que yo escucho y por todo lo que yo veo. Pero en mi debilidad y en mis carencias y en mis temores, hoy yo quiero tener un arma segura, firme, que me dé la tranquilidad de que voy en la buena dirección, aunque no tenga todas mis dudas resueltas. Pero la Biblia, como palabra de Dios, como la escritura de Dios, como lo que Dios nos ha dejado para que podamos andar un poco llevados por la voluntad de Dios, es lo que a mí hoy en día me da más seguridad que nada. Por eso me veo en mis debilidades fortalecido, por eso me veo en mis carencias firme, porque ella me da la seguridad de caminar junto a la voluntad y al deseo de Dios. Mira, en muchas ocasiones nosotros no podemos evitar, ¿cómo diría yo? Tener cierto tipo de influencias negativas. Pero hay un dicho que dice, dime con quién te juntas, dime con quién pasas tiempo, dime cuál es tu conversación, dime cuál es tu preocupación, dime dónde gastas tu tiempo, dime qué es lo que deseas, dime qué es lo que anhelas y te diré quién eres. Por eso es muy importante gastar tiempo con Dios. Gastar tiempo en la reflexión de la Escritura. Porque ella misma tiene la intención de influenciarte. Pero con síntomas sanos, con síntomas de honestidad, con el bienestar del deseo de Dios de provocar en ti una revolución en tu vida. Tenemos que ser reflexivos y diagnosticar bien qué pensamientos o qué argumentos influencian nuestra vida que le restan capacidad al trabajo de Dios en ti. Y debemos de diagnosticar ese tipo de cosas para que podamos ser guiados de una manera clara por la voluntad de Dios. Tenía por aquí escrito, dice, nuestra actitud y valoración de la palabra de Dios es tan importante para comprender a Dios que no podemos alejar de ella. Es importantísimo nuestra actitud. La actitud te puede acercar a Dios o te puede alejar. Una actitud sana, aunque llena de errores, de temores y de carencias, te puede revelar a Dios. ¿Sabéis que la palabra de Dios no se revela, según lo que conocemos, a la gente inteligente, a la gente con mucha sabiduría, a la gente que tiene mucho conocimiento, sino a la gente que tiene buena actitud, sea inteligente o sea torpe? A la gente que tiene buena actitud, a la gente que sabe reconocer sus carencias y sus debilidades y acude a que Dios sea su fortaleza. Dios tiene un carácter y Dios tiene una forma de pensar. Dios tiene una forma de sentir y Dios tiene una forma de desear. Y tenemos que intentar que nuestra actitud cercana a Dios pueda ser de tal forma influenciada hacia nosotros y pueda formar en nosotros lo que Dios es.
En muchas ocasiones nosotros no llegamos a lo mejor a alcanzar que la Biblia está descrita como una semilla. Las semillas todas están compuestas por lo que son. La manzana, la ciruela, el almendro, el membrillo, las brevas, es decir, las semillas están compuestas por lo que son. Y a veces nosotros somos lo que hablamos. Sí, nos define, en nuestro carácter nos define nuestra forma de vestir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de desear, nuestra forma de pensar. También nos define con mucha claridad nuestra forma de hablar. Nuestra palabra forma lo que nosotros somos. Depende de lo que yo hable, soy de una forma o soy de otra. Mucho más fácil conocer a la gente que habla, que se expresa, que comenta y que dice lo que le gusta, lo que le desea, porque le vamos a coger el perfil muy pronto. Porque de su corazón sale todo lo que ellos sienten. Si esa manera de pensar de que mi palabra forma lo que yo soy, también la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, está diciendo que Dios es como habla, ¿no? Que Dios es lo que habla. Y si las palabras nos influencian, cuanto más cercanos estemos a oír las palabras de Dios, más influenciados vamos a ser por Él. Y podéis preguntar, podéis preguntar lo que queráis, pero cuando nosotros sembramos un ciruelo, eso va compuesto de ciertas historias que tarde o temprano producen ciruelas. La palabra de Dios, como una semilla, cuando es sembrada en nuestro corazón, va a producir lo que Dios es. Si una ciruela tiene la capacidad de producir ciruelas, la palabra de Dios, cuando es sembrada en nosotros, tiene la capacidad y no puede producir otra cosa que lo que Dios es. Por eso es muy importante que nosotros acudamos a la Biblia como la palabra de Dios que se instala en nosotros como una semilla. Y la semilla tiene una intencionalidad. El sembrador siembra la semilla con una intención. Dios quiere sembrar su palabra en tu corazón con una intención y no se esconde. La Biblia está escrita con la intención de provocar un cambio en tu vida para que tú y yo cada día nos parezcamos más a Dios por medio de Cristo. Y esa es la intención de Dios. Y Dios no se esconde. ¿O no recordáis la parábola de la mujer que coge la levadura y la esconde en 3 medidas de manera intencionada? Tiene la intención de provocar, influenciar y cambiar la manera de pensar de donde cae la levadura. Por eso nosotros cuando dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios, tenemos que pensar que cuando Dios envía su palabra, dice, no volverá a mí vacía, dice Isaías capítulo 55, sino que cumplirá el propósito por el cual yo la envío. Sí. Dios tiene un propósito. Cuando vemos un montón de historias en la Escritura y la leemos, Dios tiene una intencionalidad de que tú estés reflexionando y leyendo esa Escritura. No está ahí por gusto. Está ahí para influenciarte. Y para que la palabra de Dios ejerza ese poder, ese vigor de influenciar tu forma de pensar de tal manera que al moverte por medio de los conceptos de Dios en tu vida, sin tú darte cuenta, esa levadura que ha sido puesta en ti pueda influenciar a otros y extender el reino de Dios desde la Escritura. Somos influenciados para influenciar y si
en alguna manera nos dejamos guiar por Dios, quiere decir que el consejo de Dios va a ir andando y moviéndose y esparciéndose allí donde tú estés. Si hay cosas que nos afectan y si hay cosas que nos influencian de manera negativa, es porque a lo mejor no estamos en la línea de lo que Dios quiere provocar por medio de su palabra en nosotros. A lo mejor la palabra de Dios no tiene tanta capacidad o tanta cabida en nuestro interior. Jesús en una ocasión le regañó a aquella gente que lo escuchaba, le decía, noto que mi palabra no tiene mucha cabida en vuestro corazón. La semilla, como decía Enrique la semana pasada, la semilla tiene que encontrar un lugar donde caer. Ese lugar es nuestro corazón o nuestros pensamientos. Para que pueda, en alguna forma, tener el tiempo suficiente de poder provocar un cambio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir. Tiempo. Todo tiene su tiempo. Y la Biblia, como palabra de Dios, tiene que tener un tiempo en tu vida y en mi vida. Pasar tiempo, que tenga la capacidad de poder decirnos aquellas cosas que no están en el orden de Dios. Para que tenga la capacidad de decidir bien en la línea en la que Dios quiere formarte. Porque la Biblia tiene la intención de educarte, formarte y hacer de ti un hombre o una mujer que esté enteramente preparado para hacer la obra de Dios. Es que estamos bien definidos, desde el punto de vista de Dios estamos bien definidos, o Dios tiene claro lo que quiere hacer en tu vida cuando tú vienes a la palabra, bien para oírla, para leerla, para reflexionar. Dios tiene una clara intención, no esconde su forma de pensar, la tiene ahí. Y nos dice que la palabra de Dios tiene que pasar el tiempo necesario para que provoque en nosotros lo que Dios quiere hacer. Y es ahí donde muchas veces nosotros entramos en una situación de ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Dice que aquella tierra donde fue sembrada la semilla, dice que es comparada a aquella semilla que cayó sobre el camino, pero al no entenderla, dice, como no la entendió, pues llegó el malo y se la quitó. Cuando no entendemos lo que Dios quiere, somos gente muy vulnerable. Somos gente muy, muy fácil de influenciar. Somos gente muy fácil de manipular. Somos muy frágiles frente a nuestros propósitos desde el punto de vista de Dios para hacer la obra y que el reino de Dios se extienda. Ahora, a mis años, me siento más débil que en ninguna época de mi vida. No sé cómo tú estás, pero yo estoy en esa necesidad de decir, Señor, que tu palabra caiga como esa palabra viva y eficaz y pueda provocar todo lo que tú quieres hacer. Todavía hay margen de cambiar, todavía hay margen de mejorar, todavía hay margen de avanzar, todavía hay margen de tirar hacia adelante. Pero hay tantas cosas que no entiendo, que necesito tener seguridad en tu palabra. Por eso la palabra de Dios forma mi lámpara, mi lumbrera. Y actúa como una defensa de poder, en alguna forma, ayudarme a vivir seguro y firme, aún lleno de dudas y de debilidades. Pero Pablo decía que cuanto más débil soy, más fuerte estoy. Porque tu poder actúa en mi debilidad. Y no es nada
inequívoco poder reconocer nuestras debilidades y nuestras carencias delante de Dios. Yo pienso que es sumamente sano poder ir a Dios y decirle cómo somos. Y recordar una frase que a mí siempre me gusta recordar de Alex. Parece que lo leyó de un libro, que dice, Dios no nos ama por lo que somos, Dios no nos ama por lo que deberíamos de ser, sino Dios nos ama por lo que somos. A veces apuntamos a lo que deberíamos de ser y no reconocemos dónde estamos. Y tenemos una gran necesidad de ser influenciados por Dios, como protección de nuestra fe, protección de nuestra familia, protección de lo que queremos hacer por medio de Dios. Hay un poder de influencia malo que va a tratar de mermar el poder de la palabra de Dios en tu vida. Hay una cantidad de argumentos, de historias y de noticias que van a llenar nuestra mente de tal forma que va a incapacitar la palabra de Dios en nosotros. Nosotros estamos encomendados a anunciar, a proclamar y a predicar el Evangelio. Para eso estamos, para eso Dios quiere tener intención en nuestra vida, para que tu vida tenga la capacidad de predicar el Evangelio, para que tu vida tenga la capacidad de proclamar a Jesús. Pero si nuestras mentes están llenas de historias, de argumentos que le restan importancia y poder a la predicación, estamos desequilibrados en cuanto a toda la información que tenemos que recibir en nuestra vida. Somos gente a los que la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Por nuestras acciones, por nuestras prácticas, por nuestras maneras de entender la vida, vamos a saber o a indicar dónde estamos, dónde está nuestro corazón, dónde están nuestros deseos, qué poder de influencia juega Dios en nuestra vida. La Biblia tiene un contenido y es, como decíamos antes, anunciar la verdad de Dios por medio de Jesús. Cuanto más cerca estemos de Jesús, mejor comprenderemos a Dios. Cuanto más cerca estemos de las enseñanzas y argumentos de Jesús, más entenderemos y mejor entenderemos a Dios. Jesús juega el nivel y el equilibrio central de cómo andar con respecto a la comprensión de Dios. Puedes andar hacia el Antiguo Testamento para entender a Dios y ver a Dios y ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento como la misericordia de Dios manifestada sobre un pueblo que nunca tuvo interés en seguir a Dios. Siempre fue un pueblo mimado, siempre fue un pueblo rebelde y contradictorio a las cosas de Dios, pero Dios nunca cortó su brazo. Sin embargo, a mucha gente le asusta el Dios del Antiguo Testamento. Si nosotros nos acercamos a Jesús, vemos que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo y que su gracia fue derramada de una manera impresionante sobre un pueblo que nunca tuvo interés en las cosas de Dios. Y hay gracia de Dios en el Antiguo Testamento, hay gracia de Dios. El contenido de la Biblia es poder expresarnos y revelarnos a Dios por medio de Cristo. Ese Dios desconocido, lleno de hazañas, de milagros, de prodigios, donde no sé si nosotros veremos un milagro, un prodigio de la envergadura que se narran en el Antiguo Testamento. Pero el mayor milagro que Dios puede hacer, más que eso que es espectacular, el mayor milagro que Dios quiere hacer es que tú y yo nos dejemos influenciar por su Escritura y de ti pueda nacer una persona nueva. Los milagros muchas veces nos olvidamos. Y nos olvidamos muchas veces de lo que fuimos y de dónde estábamos. Y cómo la palabra de Dios cuando llegó a nosotros y le pusimos atención y obediencia, comenzó a cambiar muchos de nuestros conceptos de vida. Así que una de las cosas también que tenemos que intentar poder ver es que cómo interpretar la Biblia. ¿Cómo interpretar la Biblia? ¿Cómo entender a Dios?
de verdad descifrar un montón de cosas que nosotros debiéramos de entender. Interpretar la Biblia juega un papel en nosotros muy, muy interesante. Porque Dios, como escuchábamos antes, Dios no hace acepción de personas ni hace a unos más altos que a otros. ¿Saben lo que nos desiguala delante de Dios? Nuestra actitud, nuestras conductas. Eso sí que nos pone en dispar delante de Dios. Lo que nos provoca un entendimiento de la verdadera interpretación de la Biblia es nuestra actitud. ¿Con qué actitud vamos a la palabra de Dios? La Biblia no dice lo que tú quieres que diga. La Biblia tiene la intención de Dios explícita ahí en dentro, donde Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre los creyentes para que podamos tomar, como dice Jesús, tomará de lo mío y os lo hará saber y os guiará a toda la verdad. Eso es algo extraordinario, porque no depende de nosotros, sino depende de esa actitud de acercarme a Dios y poder permitirle al Espíritu Santo que tome de Dios y te lo revele a tu corazón. Tenemos una gran necesidad de eso. En muchas ocasiones me da miedo y tengo mucho temor y a veces lo paso mal viendo lo confiados que vamos por la vida, por aquí, por allí y nos movemos con toda la confianza en esto y aquello cuando nuestra vida se desgasta, se pierde, se desorienta y no tiene seguridad de cómo vivir. Eso a mí me da pánico. Por eso el lugar más seguro que encontré es poder entender e interpretar bien la palabra de Dios para que me dé cierta seguridad de cómo vivir. Porque lo demás, sinceramente, no me da mucha seguridad todo lo que yo veo y escucho. Me aterroriza alejarme de los principios de Dios para tomar otra argumentación que no me dicen dónde voy, ni dónde me llevan, ni cuál es su intención. Pero la palabra de Dios, tal como está escrita, tiene que ser para mí lo más importante. Atender a los consejos de Jesús cuando Él nos regaña y nos exhorta y nos dice, permaneced en mi palabra, permanecer aquí, pasar tiempo con la palabra, reflexionar sobre ella, meditar sobre ella, estudiarla, escudriñarla, porque ellas terminan hablando de mí. Pasar tiempo aquí, permitir que el Espíritu Santo pueda tomar de Cristo para revelártelo y enseñártelo a ti. Ellas te guiarán a toda la verdad. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos prestarle mucha atención a esto. Corremos mucho peligro. Y lo digo así, corremos mucho peligro. Estamos en peligro cuando nos alejamos de la palabra para escuchar, ser influenciados, ser orientados, ser guiados por argumentos que no tienen nada que ver con el proyecto de Dios. Y es peligroso para nuestra fe, para la proclama de lo que es el Evangelio, que la palabra de Dios no juegue el lugar más importante en nuestra vida. La palabra de Dios hay que saberla usar, hay que saberla predicar, hay que saberla anunciar. Y parece que estamos pidiendo teólogos, no estamos pidiendo nada de eso. Ni gente sabia, ni gente entendida. Estamos pidiendo gente con una buena actitud de querer aprender de Dios. Porque revelaste estas cosas o se las escondiste, estas cosas a los sabios y a los entendidos. Estas cosas las escondiste de esta gente. Y si las revelaste a la gente que tuvo la actitud correcta. Sea sabia o sea torpe. Sea ignorante o sea entendida. A esta gente sí le revelaste tu palabra. Porque así te agradó. Si el jefe habla, todo el mundo se calla. Si el jefe aconseja, todo el mundo obedece. Si el maestro enseña, todo el mundo aprende. O dirá el barro al alfarero cómo Dios tiene que hacer las cosas.
Ojalá esa línea en muchos de nosotros se parara y podamos tener la actitud correcta de estar siempre llevados por la corriente del Espíritu Santo que nos enseñe cuál es la intención de Dios. ¿Cómo parar nuestra argumentación a Dios? ¿Cómo parar nuestra murmuración a Dios? ¿Cómo parar de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer cuando en realidad lo que la Biblia exige de nosotros es una actitud correcta para que la Escritura se nos revele y nos enseñe cómo tenemos que vivir? Así que cuando Jesús le decía a aquella gente, y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo creo que en muchas ocasiones no prestar atención a las cosas que Dios nos habla es uno de nuestros grandes problemas. Tú estás hablando con alguien y le estás diciendo una cosa importante y has recibido la impresión, no me está escuchando. ¿Te ha pasado a ti eso alguna vez? Su mente está en otro lado. Este no me está escuchando, no se está enterando de nada. Con sus ojos verán y no entenderán. Y con los oídos oirán y no se enterarán de nada. Porque sus oídos están engrosados y su mente está llena de otras historias. Yo quiero advertiros en esta mañana, hermanos, y a mí también, es decir, que el mundo rueda tan rápido y es tan intencionado que quiere incapacitar el poder de influenciar de la palabra de Dios sobre tu vida, tu familia, para que tú tomes cualquier tipo de vida. Dios y cualquier tipo de argumentos. Mi ideal de Dios, pero también todo esto. Pero la semilla que creció entre espinos, que terminó siendo ahogada. La semilla que fue sembrada en pedregales que tenía poca profundidad, el sol la secó. Y la semilla que fue echada sobre el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. No tener la actitud correcta frente a lo que escuchamos puede tener un resultado negativo y pésimo. En la que cayó en buena tierra no es que fuera mejor que la otra, sino es que tuvo la actitud correcta de oír, como María, de oír a Jesús. Sentarse, dejar las tareas, dejar los quehaceres, sentarse a escuchar a Jesús. Y solamente recibir esa orientación de Dios le provocó tener, pues, la vida. Le provocó tener la vida porque se sentó a escuchar, a prestarle atención, a darle tiempo, a recibir la intención de Dios sobre su vida. Y eso fue radical en la vida de María. Quizás nosotros debíamos de tener un tiempo especial con Dios. Diagnosticar bien es ganar, aunque el diagnóstico sea negativo. Diagnosticar bien el sentido y el perfil de nuestra fe es ganar, aunque ese diagnóstico nos diga cosas negativas de nosotros. Pero eso es bueno, porque nos damos cuenta lo que somos, qué tenemos y qué realmente deseamos. Y luego, una vez que diagnostiquemos, aplicarle la intención de Dios a nuestra necesidad. Dejarnos influenciar por ella, como dice en el libro de Efesios, que la intención de Dios es hacer de nosotros unas personas maduras y equilibradas hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios tiene trabajo en ti y en mí. ¿Dónde estás tú? Es decir, en ese escalón. Pero Dios, a mí me ilusiona ver cómo Dios no esconde su intención de lo que Dios quiere provocar en nosotros. Es que es tan claro, tan evidente de lo que Dios quiere hacer en nosotros que no darnos cuenta es porque no estamos prestando atención. Porque nuestra atención está desviada hacia otros sitios y otros argumentos. Pero si le prestamos atención
a lo que Jesús quiere de nosotros, no necesitamos defendernos, necesitamos reconocer lo que somos. Aquella gente en el capítulo 8 de Juan, que le replicaron a Jesús, dice, ¿y tú qué nos dices a nosotros? Nosotros somos esclavos de nadie, nosotros hemos sido esclavos de nadie. Tu situación no necesita una defensa, sino un reconocimiento. No necesitamos defendernos, no es culpa de nadie. La palabra de Dios, que es la semilla de Dios, que lo único que necesita, porque dice la parábola que el sembrador salió a sembrar. Eso demuestra intención de Dios. El sembrador salió a sembrar. ¿Qué salió a sembrar? Su forma de pensar. ¿Quién tiene cabida en su corazón para que esto quepa? Yo. Déjala tiempo. Déjala que pase tiempo en tu vida. Permite que pueda buscar raíces de tal manera que la influencia del mundo no te tumben y te hagan perder la orientación de tu vida. Darle la oportunidad que eso pase mucho tiempo, que te ayude a defenderte. No permitas que la palabra de Dios crezca con miles de conceptos que no tienen nada que ver con Dios. Déjalo crecer alrededor de un montón de espinos y ahogarán tu fe y invalidarán tu capacidad de predicar a Jesús. El que tiene la actitud correcta, la semilla sola se encarga. No tienes que hacer nada. Permitir que esa semilla esté ahí mucho tiempo y que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida. Yo advierto que vienen tiempos muy complicados, donde mucha gente buscará seguridad en la economía, en la vida laboral, en ideas políticas donde le plazca. Pero no nos llevarán a ningún sitio. Busquemos tener la seguridad en la palabra de Dios, que aunque tengamos poco, aunque tengamos dudas, aunque seamos gente carente, tengamos la seguridad que la palabra de Dios nos guía, que la palabra de Dios es nuestra lámpara, que la palabra de Dios es nuestra lumbrera, que en ella tenemos seguridad, que no hay nada más firme y seguro que confiar en lo que Dios me ha dicho que va a provocar en mí. Y como dice, con esto termino, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Todas las cosas en el mundo van a cambiar, ¿no? El mundo pasa, sus deseos también, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque es Dios mismo que nos está hablando. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de reflexionar y decir, ¿qué hago con esto? ¿Por qué estas escrituras están aquí? ¿Serán para mí? ¿Serán para el vecino? ¿Tendrán algo que ver con mi situación? ¿Tendrán algo que ver con mi forma de ver la vida? Yo lo único que se pasa por mi mente en este día es aconsejarte. Tenemos una gran necesidad de que Dios vuelva de nuevo a influenciar tu forma de pensar. Que Dios vuelva a ser de nuevo el protagonista de tus decisiones, el protagonista de tus deseos, el protagonista de tus sueños. Que Él sea quien te influencie y te lleve hacia adelante. Nos ponemos en pie y oramos.